Bueno, pues como saben, mañana en el Congreso se verán y votarán las propuestas de resolución derivadas del debate del Estado de la Nación. Esta mañana está trabajando en ello nuestra portavoz parlamentaria y voy a hacerles un breve resumen de cuáles son las principales propuestas que llevamos a ese pleno y que tienen que ver, evidentemente, con el discurso que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba y las propuestas que allí hicimos, partiendo del análisis de que España vive una crisis económica muy profunda, que esta crisis ya es una crisis económica, política, social, territorial y ya moral, y que requiere de iniciativas de profundidad para resolverse. Es, desde nuestro punto de vista, la acción del Gobierno la que está exacerbando todas estas crisis, porque o bien las ignora o bien interviene sobre ellas perjudicándolas. Pensamos que estas crisis deben ser abordadas de forma simultánea y que hay que empezar por un gran cambio en la orientación de la política económica y social del Gobierno. También nuestro criterio, como ustedes saben, es que España necesita grandes acuerdos para hacer frente a estos grandísimos desafíos que tienen que ver con restablecer el empleo, recuperar el crecimiento, recuperar la cohesión y evitar la fractura social, y también dar una respuesta estable y compartida a los problemas territoriales. A todo eso hay que añadir de manera muy clara, y porque está en la sensibilidad de la ciudadanía, volver a prestigiar la política y nuestras instituciones públicas. Así que esta situación crítica necesita de grandes cambios, y esos grandes cambios, desde nuestro punto de vista, necesitan grandes acuerdos. Ese fue el espíritu de la intervención del secretario general en el debate, y también es el espíritu de las resoluciones que hemos presentado, en perfecta coherencia con lo que dijimos. Por lo tanto, en relación a la crisis económica, reorientación de la política económica del Gobierno. Pedimos concretamente en las resoluciones que el Gobierno plantee y consiga del Consejo Europeo un retraso en la aplicación del objetivo del déficit para llevar ese 3% al año 2016, e insistimos y presentamos una primera orientación de la reforma fiscal que nosotros haríamos en este momento. En el caso de la crisis social, nuestra propuesta fundamental es el empleo. Hemos propuesto, no hemos obtenido respuesta de ello, un gran acuerdo por el empleo y la cohesión social que involucre al país en su conjunto, no solo al Gobierno y al partido que gobierna, sino al resto de fuerzas políticas, trabajadores, empresarios, comunidades autónomas, ayuntamientos y la sociedad en general. Se trata de convertir la causa por el empleo en una verdadera causa nacional. Esperamos una respuesta a todo ello. Hay algunas medidas para la creación urgente de empleo que también estaban recogidas en el discurso del secretario general y que verán reflejadas en las resoluciones. También planteamos en el debate del Estado de la Nación un gran acuerdo contra la pobreza. Creemos que en España la pobreza ya es un asunto de la suficiente envergadura como para que entremos directamente a resolverlo, y hemos propuesto un primer fondo de 1.000 millones de euros para ayudar a aquellas personas que están en una situación más desesperada. También esperamos una respuesta a esta propuesta. Hemos pedido que se paralicen todos los desahucios hasta que se modifique la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, y estamos dispuestos a volver a intentar con el Gobierno un acuerdo sobre esta materia. Precisamente esta materia, la reforma de la ley hipotecaria y el bloqueo del Gobierno a producirla, fue lo que hizo imposible el acuerdo en su momento sobre los desahucios. Queremos también abordar el asunto de la sanidad, y queremos introducir incluso este aspecto de recoger la sanidad como un derecho fundamental de los españoles en nuestra propuesta de reforma de la Constitución. Desde luego queremos que se paralice la ley Wert, y hemos presentado también una batería de propuestas para lo que podríamos llamar la reforma política o el restablecimiento del crédito social de las instituciones y de la democracia. Son propuestas que ustedes escucharon, que se refieren a los sistemas electorales y a los sistemas de representación, a los cauces de participación ciudadana que evidentemente hay que abrir y fortalecer, a nuestra estructura territorial, a la función del Senado. Todo esto, lo territorial, en este camino federal que creemos que debemos emprender. Porque creemos que hay que hacerlo y porque creemos que para hacerlo necesitamos hacerlo de verdad, hemos propuesto una reforma de la Constitución, y para eso proponemos en nuestras resoluciones que se cree
una comisión constitucional en el Congreso, una ponencia que aborde todos estos asuntos que nosotros pensamos que hacen a la imprescindible reforma de la política y del marco de convivencia en España. Así que la propuesta concreta es abrir la Constitución en todos aquellos aspectos que ya les hemos explicado y, para eso, en concreto, organizar una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional que dé contenido a esa reforma. Esperamos también una respuesta por parte del partido del Gobierno. Con respecto a la lucha contra la corrupción, saben ustedes que en el debate y antes del debate, desde hace ya tiempo, estamos hablando de la necesidad de acordar medidas contra la corrupción. Muchos grupos políticos han presentado propuestas, también lo ha hecho el Partido Popular, las nuestras están en las resoluciones, pero nos parece muy importante, además de la batería de propuestas que cada grupo pueda hacer, la creación de una comisión independiente, formada por personas de prestigio reconocido por todos los grupos políticos y los ciudadanos, personas que desde fuera hagan un diagnóstico de la situación y nos hagan las propuestas pertinentes para resolverlas. Creemos que es muy importante que nos miren desde fuera, que sea desde fuera desde donde se orienten todos estos cambios. Y vamos a insistir mucho en el proceso de negociación de las resoluciones con los grupos de la Cámara en la necesidad de crear esta comisión independiente de personas de reconocido prestigio de distintos ámbitos que puedan orientar estos cambios. Las propuestas que presentamos tienen 3 rasgos en común. El primero es que se refieren a problemas reales y actuales, sentidos profundamente por millones de ciudadanos y de ciudadanas. El segundo es que todas ellas fueron ya formuladas en la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate del Estado de la Nación. Y el tercer rasgo es que todas ellas fueron ignoradas por el presidente del Gobierno, que no se dignó a pronunciarse sobre ninguna de ellas, mientras, eso sí, lanzaba su enésimo discurso contra el Gobierno de Zapatero, su enésimo discurso de oposición al Gobierno de Zapatero, que es el único recurso que le queda al presidente del Gobierno para eludir que es él el que lleva 15 meses gobernando y que lo único que ha hecho es empeorarlo todo. En los días que han transcurrido desde el debate, pues se han producido algunos hechos nuevos. Destacaré 3 de ellos. Primero, el cada vez más alarmante asunto del señor Bárcenas y de las finanzas del Partido Popular. Lo último, al día siguiente del debate, fue que conocimos un acta notarial de las andanzas del señor Bárcenas como tesorero y que es, como mínimo, un arma disuasoria en manos del señor Bárcenas que se está mostrando, parece que bastante eficaz. Ya está todo claro, Rajoy no habla sobre Bárcenas porque no puede permitirse que Bárcenas hable sobre Rajoy. El problema, y hemos insistido en ello una y otra vez, es que así no se puede gobernar un país en crisis. Un gobernante necesita libertad y Rajoy justamente ha perdido esa libertad, aunque se niegue a mencionar el nombre de aquel que le ha quitado la libertad. El segundo hecho destacable, muy importante también, es que la Comisión Europea ha presentado una enmienda a la totalidad del discurso del señor Rajoy en el Congreso. A todas sus previsiones económicas y a todos los datos que presentó el señor Rajoy hay una respuesta de la Comisión que demuestra que esos datos son falsos. Lo más grave de todo para mí es que el señor Rajoy conocía los datos de la Comisión Europea cuando fue al Congreso, porque los gobiernos no se enteran de los datos de previsión de la Comisión Europea cuando nos enteramos el resto de los mortales. Se enteran bastante antes y no puedo entender, por lo tanto, que manejara datos que él sabía que iban a ser desmentidos por la Comisión Europea. Así que, además de ser completamente equivocada la política económica que Rajoy presentó, porque él dijo muchas veces que no pensaba rectificar un ápice el rumbo de esa política, es, además de equivocada, inviable, porque no está conociendo la realidad. La realidad que nos anuncian desde Bruselas, desgraciadamente, es que con esta política, en 2013, España tendrá más recesión y más paro. Y en 2014 también. En esas condiciones, creemos que lo que ha hecho el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación es, como mínimo, un ejercicio de cinismo que creo que los españoles no se merecen. Y el último hecho es que el Gobierno ha aprobado el viernes un autodenominado Plan de Empleo Juvenil que, en realidad, lo que viene es aumentar la precariedad del empleo juvenil. Es decir,
En solo 5 días el discurso de Rajoy se ha desmoronado. El discurso del debate del Estado de la Nación que ha hecho Rajoy es tan fraudulento como el discurso que hizo Rajoy en su investidura. Y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran formularme. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, mientras el señor Bárcenas ha dicho que está convencido de que podrá demostrar su inocencia, María Dolores de Cospedal ha dicho desde el PP que Bárcenas no tenía relación laboral con el Partido Popular desde 2010. Entonces, me gustaría una valoración sobre este asunto. Y también usted el viernes, tras conocer esa acta notarial, dijo que si esto no era un chantaje se le parecía mucho. ¿Cree el PSOE que aquí hay un chantaje de Bárcenas al presidente del Gobierno y del PP? Pues mire, con respecto a lo que ha dicho la señora de Cospedal, una cosa sí le voy a reconocer a la señora de Cospedal, es su capacidad de innovar en derecho laboral, porque las fórmulas que ha utilizado para tratar de explicar lo inexplicable, y es que al señor Bárcenas le seguían pagando un sueldo y la seguridad social, serán reconocidas seguramente por la cátedra de derecho laboral. Yo creo que ya está bien, ¿no? Se trata de que en algún momento digan la verdad, en algún momento digan la verdad. Efectivamente, en 2010 nos dijeron que el señor Bárcenas no tenía ninguna relación laboral con el PP, y luego hemos sabido que hasta antes de ayer le pagaban la seguridad social. Una de las dos cosas no es cierta, y no hay que ser un experto para saber eso. Así que, reconociéndole a la señora de Cospedal su gran capacidad de innovar, le sugiero que en algún momento digan la verdad sobre el asunto Bárcenas. Y con respecto a lo que yo dije el otro día en Twitter, que me parece evidente que el señor Bárcenas acudió a un notario a dejar constancia de unos papeles que todos querríamos saber si son ciertos o no son ciertos. Pero eso se sabrá, porque al final eso se sabrá. Es una especie de ataque de sinceridad preventivo. Ya dijo el secretario general que es difícil levantarse todas las mañanas en Moncloa pensando si al señor Bárcenas le va a dar o no un ataque de sinceridad. Y resulta que es que el ataque de sinceridad ya se lo había dado, porque es que había ido al notario previamente. O sea que hay muchísimas cosas que son completamente inverosímiles. Y yo creo que, bueno, aunque sea difícil, hay un momento que hay que sentarse y decir la verdad. Y no seguir acumulando dimes y diretes, mentidos y desmentidos sobre un asunto que es de la máxima gravedad. Que siempre sería de la máxima gravedad, porque estamos hablando de las finanzas durante 20 años del partido que gobierna, pero es aún de mayor gravedad teniendo en cuenta cuál es la situación de los españoles. Entonces, haciéndose cargo del estado de ánimo de la gente y teniendo en cuenta que el asunto ha durado muchísimo tiempo y que ya nadie se cree nada, un día de estos deberían hacer una rueda de prensa y decir la verdad. No pasa nada. Y eso no lo están haciendo. ¿Cree que hay chantaje, entonces? Bueno, oiga, llámele usted como quiera. Yo digo que se le parece bastante. Se le parece bastante. Porque yo voy al notario antes de lo que me pueda pasar. Sí, hola, buenos días. Este fin de semana un medio de comunicación publicó que tanto desde el Gobierno como desde la oposición se asume que Iñaki Urdangarín debe caer para que se pueda salvar la monarquía. Yo quería preguntarle a usted si desde el PSOE, por tanto, consideran que el Duque de Palma, en caso de que finalmente el proceso llegue a su término y la justicia avance, debe caer para poder salvar a la propia monarquía, dado que además los rumores de la abdicación del monarca son bastante persistentes. Gracias. Creo que en el caso del señor Urdangarín hay que aplicar la ley hasta el final, como se le aplicaría a cualquier ciudadano de este país. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, cumplir la ley, sea el señor Urdangarín o sea cualquiera de nosotros. Eso es lo que creo. No creo que tenga mucho que ver con lo segundo. Creo que tiene que ver con que la ley tiene que ser igual para todos. Y eso es lo que tiene que pasar, que la ley sea igual para todos y todos veamos eso, que la ley es igual para todos. Sí, yo sobre el debate del Estado de la Nación, teniendo en cuenta el análisis que ha hecho de lo que ahí se dijo y lo que ahí ocurrió, me gustaría que nos contara cómo interpretan que las encuestas, incluida la de CIS, digan que haya más españoles que creen que Mariano Rajoy ganó ese debate frente a los que opinan que lo ganó Rubalcaba. Bueno, lo primero que quiero decirle, y además lo he dicho durante todos esos días, es que un debate del Estado de la Nación no es un combate de boxeo. Entonces, nosotros hicimos un debate
real, realista, real, por cierto, muy crítico con la gestión del Gobierno y muy propositivo a la vez. Hicimos un muy buen debate y Rajoy hizo un debate falso, simplemente falso. Es como si usted va a ver un prestidigitador, ¿sabe? Parece todo muy bonito cuando lo hace, pero es que tiene truco, todo tiene truco. Y los trucos del debate del señor Rajoy se han visto al día siguiente y al otro y al otro. Y hoy, 5 días después, nos hemos dado cuenta de que solo había trucos. Así que a nosotros, por supuesto, los sondeos son instrumentos de trabajo muy importantes para la política, pero nosotros sabemos que hicimos un buen debate, un muy buen debate, que estuvimos cerca de la realidad que viven los españoles, y sugiero a todo el mundo que compare un discurso con el otro, e hicimos propuestas que, por cierto, todavía estamos esperando a que se nos conteste. ¿Qué es lo que considera el Partido Socialista entonces que está ocurriendo en la sociedad para que no llegue de una forma tan nítida el mensaje del Partido Socialista a tenor de todas las encuestas? Sí, yo creo que no llega, desgraciadamente no llega en este momento ningún mensaje político. Hay una distancia enorme, desgraciadamente, ¿no?, entre la política y la gente. Esto es lo que tenemos que esforzarnos en corregir muchísimo. O sea, todo el esfuerzo debería ir encaminado a eso, a recuperar esa distancia. Creo que la gente está viviendo una situación dificilísima en su vida cotidiana y los políticos aparecemos como algo distinto. Y eso es enormemente grave, porque las soluciones a esta situación vendrán de la política. Y hasta que la política no recupere el espacio de prestigio y de confianza, la política democrática que debe tener, va a ser muy difícil. Todo nuestro esfuerzo tiene que ir encaminado a recuperar ese espacio. Es evidente que el PSOE todavía no lo ha recuperado, pero es evidente que no lo tiene nadie en este momento. Para nosotros ese es un elemento de máxima preocupación y por eso estamos tratando de activar todos los mecanismos de comunicación y contacto y proximidad con la gente. Pero la crisis es muy dura y la gente se siente muy lejos de políticos que ellos consideran que no están dando con la solución a sus problemas. Por cierto, lo consideran con no poca razón. Sí, tenía varias preguntas más. Una, en el marco de las propuestas de resolución, el Partido Popular ha dicho que había iniciado ya los contactos con diferentes grupos parlamentarios para recabar apoyos para su paquete de medidas, que se resumen básicamente en las propuestas que anunció el presidente del Gobierno. ¿Hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a apoyar esas propuestas de resolución y dónde están los límites? En segundo lugar, me gustaría saber si ha venido a la ejecutiva el señor Zaragoza y si ha dado alguna explicación de su relación con la agencia Método 3 y las informaciones que le vinculan a la red de espionaje masivo que ha habido en Cataluña, y si se le han requerido ese tipo de explicaciones. Y en cuarto lugar, me gustaría saber si los compañeros del PSC les han explicado a ustedes cuál fue el motivo que llevó al primer secretario del PSC a pedir la abdicación del rey y en qué términos se ha producido el debate en el seno de la Ejecutiva, si es que ha habido debate al respecto. Gracias. Vale. Pues con respecto al paquete anticorrupción que presenta el Partido Popular, el Grupo Popular, sí, efectivamente, se han mantenido contactos. Nosotros tenemos dos asuntos que nos complican un poco la existencia. Uno, que es muy difícil pactar las medidas anticorrupción con el mismo grupo parlamentario que tiene supuestamente un pacto con el señor Bárcenas, por lo menos un pacto de no hablar del señor Bárcenas, como mínimo, ¿no? Esto es complicado de combinar. Y dos, nosotros insistimos muchísimo en la necesidad de que una comisión independiente vea todas las medidas, porque hay muchísimas medidas que presenta el PP, algunas las habíamos ya anunciado nosotros, los otros grupos también presentan muchas. Creo que es muy importante que alguien desde fuera mire y diga exactamente cuál es el camino que tenemos que seguir, por cierto, con bastante urgencia. No se trata aquí de dilatar en el tiempo la solución, sino al revés, de hacerlo a fondo, rápidamente y seriamente. Así que para nosotros la constitución de esa comisión es un elemento central para poder entrar en un acuerdo con las fuerzas políticas en torno a la corrupción. Vamos a escuchar a todos, desde luego, y queremos que se escuchen también nuestras propuestas. El señor Zaragoza no ha venido a la comisión ejecutiva
Con respecto a las explicaciones que ha dado el PSC, pues las ha dado en primera persona el señor Navarro, ¿no?, que dijo el otro día que esta era una reflexión que él había hecho a título, por cierto, bastante individual, que tenía que hablar con sus compañeros del PSC, y sabe perfectamente que nosotros no estamos de acuerdo con la reflexión, nos parece absolutamente inadecuada en este momento. Pero vamos, la explicación ya la dio él y dijo que era una reflexión que a él le parecía pertinente, pero que era una reflexión suya. Y con respecto a las explicaciones del señor Zaragoza y a su posible supuesta vinculación con Método 3, pues también las dio el propio señor Zaragoza y las dio el PSC, y aseguraron no tener absolutamente nada que ver con el asunto del espionaje por parte de Método 3. El espionaje político es un hecho absoluta y totalmente rechazable, lo haya practicado quien lo haya practicado, y lo que sí es importante es que se aclare cuanto antes si efectivamente las fuerzas políticas catalanas han trabajado con ese tipo de sistemas o no. No es lo mismo la investigación que el espionaje. En el tema del PSC, de la petición de Navarro de la abdicación del rey, al margen de lo que dijo Navarro en su día, ¿en la ejecutiva de hoy se ha tratado el tema? ¿Alguien lo ha sacado o no ha habido debate? Sí, bueno, pues se ha hecho un análisis en general de lo que había pasado y, por supuesto, se ha hablado de ese asunto y se ha dicho que todos los que han tomado la palabra han considerado que era muy inadecuado. Sí, un par de preguntas. A la hora de pactar las resoluciones sobre la corrupción, no me ha quedado claro si esta comisión independiente sería una condición indispensable para ustedes. Y luego, sobre el PSC, parece que los socialistas catalanes abren la puerta a votar mañana a favor de las resoluciones sobre el derecho a decidir que han registrado otros partidos catalanes, lo cual implicaría votar distinto del PSOE. Entonces, por un lado, ¿se lo han comunicado? Y segundo, si ese caso se diera, ¿cuál sería su respuesta? Gracias. Bueno, estamos trabajando en eso. No tengo una respuesta en este momento porque estamos trabajando en las resoluciones, evidentemente también las resoluciones del resto de fuerzas políticas. Así que estamos en un proceso de negociación de todas las resoluciones y tendremos una visión más clara mañana por la mañana, ¿no? ¿La anterior cuál era? ¿Que si la comisión independiente? Sí, bastante. Hombre, en un proceso de negociación no. Pero sí, es bastante línea roja para nosotros que se apruebe la constitución de una comisión independiente. Nos parece muy importante porque creo que le da fuerza, le da credibilidad. Creo que para la ciudadanía sería también una buena noticia que personas muy reconocidas nos miraran. Vale, gracias.